El título de este mensaje es Aguijones en el alma. Aguijones en el alma. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, desde el versículo 1 al 9. Quiero compartirles algunos pensamientos respecto a esta historia que el apóstol Pablo escribe y queda registrada en la Biblia. Algo debe tener. Si quedó registrado en la Biblia es porque algo Dios nos quiere enseñar. Y hoy vamos a hablar de esto, aguijones en el alma. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace ¿cuántos años? 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Dónde fue dado el aguijón? En mi carne, dice Pablo. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Pablo utilizó el concepto de aguijón para describir algo que estaba viviendo por aquellos días. En el momento en que Pablo escribe esta carta o este capítulo, desde ese momento hacia atrás pasaron, ¿cuántos años dice? 14 años. 14 largos años donde Pablo había tenido una serie de visiones y de revelaciones, y durante 14 años, mirá el aprendizaje que nos deja. El tipo, este hombre, hizo, ¿qué hizo? Silencio. Durante 14 largos años, él se llamó a silencio respecto de una experiencia que había tenido con el Señor. Y él habla de, además de esas experiencias, esas visiones y revelaciones, él habla de algo que le fue dado como un antídoto para evitar una serie de cuestiones que ahora vamos a ir descubriendo. Él dice que a causa de las visiones y revelaciones que él tuvo hacia 14 años atrás, recibió ¿qué? Un aguijón en su carne. ¿Sí? No se me pierda porque se me va a quedar ahí en el camino y después va a ser difícil seguir la cuestión que hoy estamos desarrollando. Él dice, muchachos, a los de Corinto, les dice: hace 14 años yo tuve una serie de visiones y de revelaciones. Pasaron 14 años. Pero la causa o a causa de esas visiones y revelaciones yo recibí un aguijón en mi carne. ¿Para qué? Para que no me la crea, para que yo no me agrande. El problema estaba en que había, como pasa hoy, superapóstoles, como pasa hoy, que salían los tipos a contar las grandes nuevas revelaciones que tenían, las visiones. Y entonces engañaban a los de Corinto, a tal punto los engañaban a estos cristianos de Corinto, que ellos menospreciaban a Jesús y menospreciaban obviamente a Pablo. Entonces Pablo dice: después de 14 años, quiero que me sigan por favor, después de 14 años el tipo dice: voy a contar lo que viví hace 14 años. ¿Por qué no lo conté antes? Porque había un momento para contarlo y el momento llegó.
Es ahora que yo les tengo que dar a conocer lo que hace 14 años viví. ¿Por qué razón? Porque me doy cuenta que ustedes como cristianos menosprecian a Cristo y obviamente me menosprecian también a mí. Entonces yo les voy a hablar lo que pasó hace 14 años. Pablo se guardó durante esos años todo lo que había vivido por una simple razón. Él no quería caer en la misma situación de aquellos superapóstoles de la época. Entonces dice, no. Yo hice silencio 14 años. 14 largos años. Me llamé a silencio. ¿Para qué? Para que ninguno de ustedes pensara que yo soy uno más de los tantos. ¿Me están siguiendo? Entonces esa era la mirada que Pablo tenía. Fíjate, el tipo no quería caer en lo mismo que habían caído los otros. ¿Qué es lo que sucede hoy? Estamos rodeados de superapóstoles que tienen nuevas visiones, nuevas revelaciones. No las saben explicar bíblicamente, pero ellos salen a contarle al mundo. Hacen giras, hacen tours proféticos, apostólicos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una revelación y la salen a compartir. Pero no la saben sostener bíblicamente. Ese es un mal que la iglesia padece, al igual que en los días de Pablo. Es un mal. Entonces, ¿qué pasa? Que de esa manera se van formando las sectas. Las sectas tienen como epicentro una palabra, un versículo bíblico tomado fuera de contexto y manejado o manipulado según el criterio de quien lo está exponiendo. Entonces Pablo, teniendo en cuenta todo lo que estaba viviendo, él dice: yo me guardé durante 14 años una situación que viví, una experiencia espiritual que viví con el Señor, porque no quería que ustedes me vieran como aquellos. Ahora siento la necesidad de contarles lo que viví. 14 largos años hizo silencio. Y a veces nosotros vivimos una experiencia y ya queremos que el mundo entero se dé cuenta de lo que vivimos. Y a veces lo único que te está pidiendo el Señor, hace silencio. Va a llegar el momento en que vas a tener que contar lo que viviste, porque va a ser el momento indicado en que va a ser de bendición eso que viviste para otros. Hay cosas que Dios te pide que las vivas, las disfrutes y que las guardes. Va a llegar el momento en que el Señor te va a decir: ahora sí compartirlas, ahora sí darlas a conocer. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese mismo momento Pablo recibe un aguijón. Aguijón, te voy a hablar de por lo menos 3 o 4 cuestiones que tienen que ver con lo que es un aguijón, según la palabra nos enseña. Primero, representa una debilidad, una prueba o debilidad. Eso es un aguijón. Una prueba o debilidad que Pablo estaba experimentando. Él dice: tengo un aguijón. ¿Sí? La antigua traducción griega del Antiguo Testamento, conocida o llamada Septuaginta, utiliza esta terminología, aguijón, para definir algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Es decir, lo que está diciendo esa versión de la Biblia es que aguijón es aquello que a vos te frustra, que te causa un problema. Estamos en 2 Corintios 12. ¿Sí? Aguijón puede representar una debilidad o un problema, como dijimos anteriormente, ¿no? Pero también aguijón es algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Eso es un aguijón. En tercer lugar, aguijón significa algo que está clavado dentro. Algo que está clavado dentro. ¿Dónde se anidan las frustraciones no resueltas? Adentro. Todo aquello que para nosotros representa una frustración y que no supimos resolver se va anidando en nuestro interior. Nos va amargando la vida, nos va quitando la energía, nos va sacando las ganas de vivir, nos quita la motivación para el día a día, para las cuestiones que quizá amamos. Eso es un aguijón. Y Pablo dice: hace 14 años viví esto, una experiencia enorme con el Señor. Tuve visiones, tuve revelaciones, pero también recibí un aguijón.
Esto que nosotros acabamos de mencionar, esta debilidad que hacemos mención, esto que está clavado dentro, esto que frustra y causa problemas, es lo que Pablo está declarando que recibió. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, aguijón es una debilidad, cosas que causan frustración, algo que pincha y molesta. Pero acá Pablo habla de algo más y tiene que ver con algo que está clavado dentro, que por alguna extraña y soberana razón él no logró resolver. Pasaron 14 años y no logró resolver. El gran apóstol Pablo, ese que escribió medio Nuevo Testamento, tenía un aguijón, algo clavado dentro, que todavía por alguna soberana y extraña razón no había podido resolver en su vida. Tenés que tener mucha honestidad y mucha grandeza para declarar esto. No son frecuentes este tipo de declaraciones por estos días. No escucho ningún predicador que diga, la verdad es que hace 14 años que lucho con una debilidad. Porque automáticamente sería mirado, ¡ey! ¿Cómo que lucha con una debilidad? Sí, lucho hace 14 años con algo que me causa problemas. Porque todos los mensajes parecieran que tienen que ser de éxito. Éxito, éxito, éxito. Tenés que triunfar en la vida, tenés que ser victorioso. Claro, en Cristo somos victoriosos. En Cristo somos victoriosos. Ahora lo vamos a entender mejor. Pero hay momentos en los que, como Pablo, tenemos que decir, ¿saben qué? Llegó el momento que les cuente. Estoy enfrentando una lucha, una debilidad con la que hace 14 años que vengo lidiando. No puedo. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque automáticamente estamos pensando que si alguien declara eso, ¿cómo va a decir eso? ¿Será que está luchando con la tentación sexual? ¿Será que está luchando con el dinero? ¿Con qué estará luchando? Y automáticamente empezamos a generarnos una película. Por eso no hay confesiones de este tipo. Pero a Pablo no le importaba nada. ¿Qué tenía para perder él? ¿Qué tenés para perder vos? Pero no hay muchas confesiones así. Y eso es lo que hace más grande la figura de este hombre todavía. El poder pararse y decir, ¿saben qué, hermanos? Hace 14 años que vengo luchando con esto. Eso lo hace más grande todavía, eleva la figura de un hombre como Pablo. ¿Sí? Versículo 1, mirá lo que dice. Ciertamente no me conviene que gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. No me conviene gloriarme. El apóstol comienza hablando de sí mismo y de una serie de vivencias y experiencias espirituales que había tenido. Él habla de visiones y revelaciones del Señor que había vivido, que había tenido, pero llega un punto donde todo comienza a cambiar dramáticamente y es entonces cuando comienza a hablar de algo puntual que le estaba sucediendo. Fíjense que la gran mayoría de las personas solemos tapar las debilidades con las cuestiones espirituales. No, yo hablo en lenguas, hermano. No, cierto, eso no se puede decir más. Entonces, claro, pero hablo en lenguas en la iglesia, hablo en lenguas cuando estamos orando, pero de repente sigo luchando con una debilidad en lo secreto, que nadie sabe. Que nadie conoce, excepto Dios. Pablo fue muy diferente. Él no tapó su debilidad con las cuestiones espirituales. No se ocultó detrás de las experiencias espirituales que había tenido hacía 14 años. Agarró y dijo, les voy a contar, no me conviene gloriarme, no me voy a enorgullecer de esto. No tengo motivos para agrandarme, para creérmela, pero quiero contarles algo. Hace 14 años
Tuve una serie de experiencias con el Señor maravillosas, fantásticas, pero justamente en ese momento, para que no me la crea, para que no me agrande, Dios me vacunó con un aguijón, con una debilidad, con algo con lo que vengo luchando hace 14 años. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que quiere es que después de haber tenido una gran bendición, después de haber tenido una experiencia maravillosa con el Señor, lo que no quiere, lo que quiere evitar es que vos y yo creamos que es obra y mérito nuestro. Tenía motivos de sobra este hombre para agarrar y decir, no, bueno, acá llegó el apóstol Pablo. Les quiero contar, hace 14 años tuve una serie de visiones, de revelaciones, y podría dejarlos boquiabiertos. Pero el tipo dijo, no me conviene gloriarme. ¿De qué me voy a jactar? ¿Puedo considerarme algo importante? ¿De qué me voy a enorgullecer? Si justamente esa fue la razón por la que Dios me dio un aguijón en la carne. Algo con lo que lucho. ¿Estoy siendo claro? Un aguijón. Pablo luchaba todos los días con ese aguijón. Él luchaba, como luchamos vos y yo muchas veces con esos aguijones, con esas debilidades que nadie sabe, que muchas veces intentamos tapar detrás de nuestro manto de espiritualidad. Nadie conoce nuestras luchas, excepto Dios. Pero mucho menos nos atrevemos a contar situaciones como las que Pablo vivió. ¿Saben qué? Hace 2 años que vengo luchando con esto. ¿Saben qué? Me cuesta esto. Hace años que vengo luchando con esto. Hace tiempo que vengo arrastrando esto. Cada día se me hace más difícil. ¿Saben por qué no lo contamos? Porque tapamos las debilidades detrás de nuestro manto de espiritualidad. ¿No me alcanzaron? Tratamos de tapar nuestras debilidades detrás de nuestra vida espiritual. Creemos que nadie tiene que enterarse de esto porque si no nos van a menospreciar, nos van a empezar a mirar de reojo, van a empezar a dudar de todo lo que podamos hacer o decir. Cuando lo que Dios estima y enaltece es la figura de un hombre como Pablo que se atreve a decir, vengo luchando hace años con una debilidad. Yo amo a esa gente. Yo siempre lo he dicho, como pastor prefiero una persona que venga y me diga, a mí me cuesta, pastor, a mí me cuesta, te voy a recontrabancar. Porque todos necesitamos de alguien que se atreva a sostenernos y acompañarnos en esos momentos. No juzgarnos. Pero no voy a bancar a aquel o a aquella persona que se cree que es Superman. Bárbaro. No hay ningún problema, pero si vos venís y me decís, a mí me cuesta, dale, vení, vamos juntos, te sostengo, te acompaño, luchémosla juntos, abrazo partido. En algún momento vas a vencer. Y si no vences, vas a llegar igual. ¿Amén? Porque eso es lo que pasa, que le hemos enseñado a la gente que la iglesia es un lugar de gente perfecta, entonces la gente no quiere venir a la iglesia a confesar sus debilidades, mucho menos nosotros. No sea que me empiecen a mirar de reojo, que me empiecen a considerar a alguien extraño, que empiecen a dudar de mí. ¿Cómo voy a decir que hace 14 años que vengo luchando con debilidades? ¿Cómo voy a decir que hace 14 años que vengo con ciertas luchas interiores que todavía no puedo resolver? ¿Cómo? Bueno, Pablo lo hizo. Y él dice, no me conviene gloriarme. En el versículo 2 dice, habla de un hombre. Y fíjate que es tanta la grandeza de este hombre que él dice, no me conviene gloriarme, pero habla de un hombre en tercera persona, no dice, fui yo. Habla de un hombre, dice, conozco a un hombre en Cristo. No dice, de quien les voy a hablar soy yo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Una experiencia espectacular. El tercer cielo es donde habita Dios, está su trono.
Fíjate la experiencia, el tipo podría haber dado cátedra, congreso hasta el tercer cielo, conferencias hasta lo último de la tierra. El tipo se guardó durante 14 años una experiencia terrible que había tenido con el Señor. En el versículo 3 vuelve a mencionar al mismo hombre, dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Inefable significa que algo es difícil de expresar, de poner en palabras. Entonces dice Pablo, antes de decirles cualquier cosa, prefiero llamarme a silencio, porque ni siquiera tenía claridad, la certeza de haber visto algo, sino que escuchó algo y no con demasiada claridad. Por eso dice, no le es dado al hombre expresar lo que acababa de escuchar en aquel entonces. Honesto, un tipo muy honesto. ¿Cuánta gente así necesitamos? ¿Cuántas personas así necesitamos? Líderes que si caen en pecado digan, ¿saben qué? O están viviendo alguna situación difícil, digan, ¿saben qué? Hace 14 años vengo siendo tentado por otras polleras que pasan a mi alrededor. Y que la iglesia no diga, ¡oh! Mirá lo que está diciendo. Mátenlo, crucifíquenlo. Personas que se atrevan a contar sus problemas sin ningún problema, valga la redundancia. Que digan, ¿saben qué? Hace tanto tiempo que vengo luchando con esto. No me quiero escudar de lo espiritual que puedo aparentar ser. No me quiero esconder detrás de las vivencias buenas o grandes o fuertes que haya tenido con el Señor. Quiero contarles que tuve esta experiencia, pero al momento de tener esa experiencia también Dios permitió que un aguijón viniera a mi vida. Honestos, personas honestas necesitamos. Aprender de Pablo. Él en ningún momento intentó utilizar sus experiencias personales para impresionar a los de Corinto. En ningún momento. Podría haber jugado con toda la preparación que tenía, más las experiencias que acabamos de leer que él tuvo. Podría haber tratado de impresionar a los de Corinto y sin embargo durante 14 largos años hizo silencio. Nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, una revelación, una visión, algo de parte de Dios y ya queremos darla a conocer. Y este hombre entendió, va a haber un momento en que Dios, esto que me permitió vivir, me va a permitir darlo a conocer. No es el momento. La palabra que Dios te ha dado y que ha puesto en tu corazón y en tu boca, en algún momento Dios te va a permitir que la des a conocer, pero quizá todavía no sea el momento. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Pablo lo que buscaba era tratar de que los de Corinto cambiaran su manera de pensar, una manera de pensar totalmente afectada por el sistema del mundo. Por eso les hablaba de sus experiencias. Ellos buscaban, o mejor dicho, Pablo buscaba que pudiesen reconocer a Jesús y que también lo reconocieran a él como apóstol, como un hombre de Dios. La gente nunca te va a reconocer si primero no reconoce a tu Dios. Si la gente no reconoce a Dios primero, difícilmente te reconozcan a vos como un hijo de Dios. Era lo que pasaba con Pablo. No aceptaban a su Dios, por eso no lo aceptaban a él como un cristiano, como un hijo de Dios, como un enviado de Dios. Los de Corinto menospreciaban a Jesús y por eso menospreciaban a Pablo. Y obviamente les molestaba todo lo que él hacía y decía. Visiones y revelaciones son cosas frecuentes en el Nuevo Testamento. No debiera sorprendernos que alguien tuviese una visión, pero hay que tener muchísima atención sobre lo que esto puede generar en la vida de la iglesia, sobre todo porque generalmente esas visiones y o revelaciones están limitadas a las personas que las reciben. Vas a encontrar en el Nuevo Testamento una serie de personas que tuvieron visiones y revelaciones, pero que no tenían incidencia en la vida colectiva, sino que eran algo más bien personal.
¿Sí? ¿Me van siguiendo? Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces, por prestarle demasiada atención a ciertas visiones y revelaciones, terminamos haciendo desastres. Tuve una visión, hermano, ¿qué soñaste? Tal cosa. Y bueno, vamos a darle para adelante, porque esa visión es del Señor. ¿Cómo sabes que es del Señor? ¿La cotejaste con la palabra? Si la cotejaste con la palabra, lo segundo que tenés que ver es si es una visión que está limitada a tu propia vida o abarca terceros. Porque una cosa es la visión y la revelación que tuvo el apóstol Juan en el Apocalipsis, que le hablaba a la iglesia, y otra cosa es la visión que Pablo tuvo, que le hablaba, que tenía que ver con él. Porque el aguijón lo recibe él, el trato de Dios era con él. 14 años demoró Pablo en dar a conocer lo que había sucedido en aquel momento. Juan no. Juan, a medida que iba recibiendo las revelaciones para las 7 iglesias del Apocalipsis, lo iba escribiendo. Y esto dice al ángel de la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Teatira, de Esmirna, y bla, bla, bla. Entonces hay visiones que están generalmente limitadas a uno, y hay visiones que cuando Dios las quiere hacer para la iglesia, las da a conocer a la iglesia. ¿Sí? En otro momento vamos a hablar más de eso, de las visiones y revelaciones. Pablo escribe en tercera persona. ¿Por qué lo hace? Porque quiere evitar vanagloriarse. Y él dice, no me conviene vanagloriarme, jactarme de algo. El orgullo espiritual no me conviene, quiero evitarlo. Quiero evitar todo lo que me pueda alejar del Señor. La Biblia dice que Dios a los soberbios, ¿qué hace? Los mira de lejos, pero también los resiste. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Entonces Pablo lo que evita es que Dios lo resista. Lo que está buscando es evitar que Dios lo resista. Entonces empieza a hablar en tercera persona. No me conviene vanagloriarme, dice. Quizá otras personas hubiesen aprovechado esas experiencias. Mirá, tuve una experiencia con el trono de Dios. Entonces, ¿cómo no va a cambiar mi vida si tuve una experiencia con el trono de Dios, con la misma presencia de Dios? ¿Cómo no va a cambiar mi vida? ¿Cómo no va a cambiar mi corazón? ¿Cómo no va a cambiar mi ser? Fíjate vos lo que sucede. Entonces Pablo dice, no me conviene gloriarme de todo lo que viví. No me conviene. Cuando Dios nos regala alguna experiencia espiritual, solo tenemos que disfrutarla y esperar el momento indicado para dar a conocer de qué se trata. ¿Amén? Cuando Dios te regala una experiencia, no sé, hablaste en lenguas por primera vez, tuviste una visión, tuviste un sueño, algo que crees que Dios te regaló, disfrútalo, pero hacé silencio en tanto y en cuanto Dios no te diga, andá y contalo. Mientras no tengas el ok de Dios, no lo cuentes. Va a haber un momento en el que Dios te va a decir, ahora sí, dalo a conocer. Ahora sí es el momento de que cuentes lo que hace tiempo yo te mostré. Porque aún para eso hay un tiempo. Un hombre tan espiritual como Pablo, si hubiese creído, si hubiese considerado que el momento era en el instante que tuvo esa visión y esa revelación, era el mismo momento en que tenía que hablar, ¿lo hubiese callado? 14 años de silencio. 14 años. 14 años. Tenés que aprender, ¿no? Tenemos que aprender a cerrar nuestra boca. Dios nos regala una visión, nos da un sueño. Y a veces queremos salir rápidamente a contárselo a todo el mundo. Que el mundo sepa el sueño, la visión que tuvimos. Miren, si hay algo que yo aprendí durante estos últimos años es a callarme la boca. Cuando ya la cosa está confirmada, salgo y lo cuento. Antes no. Antes no. Cuando ya la cosa está encaminada y casi resuelta, ahí vengo y cuento. Voy y cuento. ¿Sí? Porque eso es sabiduría también. Porque del otro lado tenés gente que se te va a oponer, que se te va a levantar en contra, que no va a querer que vos llegues a ser el segundo detrás de Faraón. Entonces hay que tener sabiduría. ¿Tuviste un sueño? ¿Te dio Dios una palabra? Silencio, hace silencio, guardala.
Llegará el momento en que vas a tener que salir a contarlo. Y Dios te va a indicar, ahora. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Hay un tiempo preciso para que hables lo que Dios te reveló. Dios, inclusive, mira esto, siendo el creador de todo, tuvo que esperar para hablar a cada día aquello que Él deseaba crear. ¿Dios no podría haber creado todo el primer día? Sin embargo, Dios se sujetó a sus propios tiempos. Primer día, vamos a crear esto. Segundo día, esto. Tercer día, esto. Cuarto día, esto. Quinto día, esto. Sexto día, esto. Y el séptimo, ¿qué hizo? Descansó. Dios mismo se sujeta a sus propios tiempos. Amén. Así que imagínate si no te va a pedir a vos que aprendas a sujetarte y a someterte a sus tiempos. Dice Pablo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo es el lugar donde mora Dios. El primer cielo es este que nosotros vemos, el cielo azul. El segundo cielo es el cielo conocido como cielo estrellado. Y el tercer cielo es el lugar donde habita Dios. A ese lugar llegó Pablo. Tuvo una experiencia con el trono de Dios. Cuando vos tenés una experiencia con el trono de Dios, no te importa absolutamente más nada. Cuando vos tenés una experiencia con el trono de Dios y la presencia misma de Dios, no te importa absolutamente más nada. No te importa ni el dólar, no te importa ni a cuánto se fue la batata, no te importa lo que se hace calor allá y frío acá, no te importa aquello, no te importa el mundial, no te importa nada. Lo único que te importa es Dios. Tuve una presencia inolvidable, increíble, maravillosa. Necesitamos una experiencia con el trono de Dios. Isaías tuvo una visión parecida a la de Pablo. Juan tuvo una visión en el Apocalipsis parecida a la de Pablo. Entonces cuando vieron, dice, caí como muerto, dice Juan. Cuando lo vi, caí como muerto. Vi el trono de Dios, lo vi a Dios. Y fue tanto lo que vio que no pudo poner en palabras precisas lo que vio. Dice, sus ojos eran como llamas de fuego. No dice, eran azules, bueno, eran medio, como lo hace Hollywood, pelito largo, onduladito, rubicito, barbón, qué sé yo, unos cuantos días sin afeitarse. No, dice, sus ojos eran como llamas de fuego. Y en su mano, en su diestra, ¿qué había? Además, ¿qué tenía? Que aprendimos hace unos días atrás, ¿se acuerdan? No sé si es el calor o que le está bajando la presión. Hace una semana lo vimos. ¿Qué tenía en su diestra? A los pastores. En la diestra de Dios están reservados los pastores, están guardados los pastores. Memoria, memorex. ¿Sí? Además, en su diestra tiene una espada. Entonces, fíjate lo que está diciendo Pablo. Todo esto está contando, está poniéndonos ahí en contexto. Pero el apóstol Pablo en el versículo 5 insiste. Dice, de tal hombre me gloriaré. Como el que está hablando, ¿no? En el caso del versículo 3. Como si hablara de otro. De ese hombre sí me voy a gloriar. Si se tratara de otro. Pero dice, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en qué? En mis debilidades. Mirá lo que dice el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, ¿en qué quedamos? ¿O te glorias o no te glorias? Dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, no sería tonto, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, no los quiero impresionar. No quiero utilizar esta experiencia para que alguno diga, wow, mirá qué hombre Pablo. Tremendo. Mirá las experiencias que tuvo. Si quisiera gloriarme, dice, no sería tonto de mi parte porque estaría diciendo la verdad. Dios lo sabe. Lo que yo cuento o lo que voy a contar es algo que Dios sabe que vivimos hace 14 años.
No sería tonto de mi parte, pero lo dejo. No quiero que nadie sea impresionado y que nadie cambie su manera de pensar por esto que tengo para contar. ¿Sí? A veces estamos demasiado preocupados por lo que la gente piensa de nosotros. Entonces tenemos que decir que hemos vivido ciertas cosas con Dios como para que la gente de alguna manera no cambie su manera de pensar de nosotros. Por eso Pablo dice, a mí no me importa lo que la gente piense de mí o lo que puedan ver en mí, no me importa. Dios sabe, y yo sé que hace 14 años tuvimos una experiencia fantástica, pero no lo voy a utilizar para que la gente cambie su manera de pensar respecto a mí. Primero dice, no me conviene gloriarme. Después dice, no me voy a gloriar de haber vivido esas experiencias. Pero acto seguido comienza a decir, si quisiera gloriarme, no estaría tan mal, ¿eh? Marca una diferencia Pablo con los superapóstoles de aquel momento, quienes no dudarían, al igual que los superapóstoles de este tiempo, en escribir libros acerca de sus visiones y revelaciones. Algunos de ellos no dudarían en darle forma a nuevas doctrinas espirituales. Darían conferencias, charlas por todo el mundo, contándole a todos los demás carnales lo que ellos vivieron y recibieron de parte del Señor. Pablo dice, yo no soy ese. Yo no soy ese. 14 años de silencio. Y a veces nosotros no podemos guardar silencio ni 2 minutos. Salimos desesperados a contarle a todo el mundo lo que vivimos. No, ¿sabes? Viví esto con el Señor y bla, 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 bla. Y a lo mejor no era el momento. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué queremos impresionar a la gente? Queremos impresionarnos con nuestro grado de espiritualidad. Porque pensamos que si a lo mejor les contamos una experiencia súper espiritual que tuvimos con el Señor, ellos nos van a creer y van a querer venir a la iglesia. Y Pablo dice, a mí me importa 3 cuernos lo que ustedes piensen de mí. Yo sé que lo que viví hace 14 años con el Señor es verdad. Es verdad. Hay muchas personas que corren detrás de esas personas, valga la redundancia, que dicen, tuve esta experiencia. Personas que venden experiencias al por mayor, los impresionan con sus visiones y revelaciones, y como hay mucha inmadurez dentro de la iglesia, corren detrás de esos vendedores de experiencias. Tuve una revelación, me apareció un ángel. No, cabezón, comiste demasiado pesado la noche anterior. No fue un ángel. Tuve esto, tuve esta revelación, tuve esto. No. Y a lo mejor salís a contar cosas que vos mismo fuiste sugestionando a tu mente para hacerle creer a tu mente que viste algo cuando en realidad Dios no estuvo ahí. Porque a veces es tanto el deseo que tenemos de una palabra de Dios o de algo especial que sugestionamos a nuestra mente para que nuestra mente nos convenza de que lo que queremos decir es real. ¿Sí? ¿O no? Entonces nos engañamos y pensamos que estamos viviendo una experiencia real y verdadera con Dios cuando Dios no forma parte de ese asunto. Mucho cuidado con las cosas que hacemos. Mucho cuidado, no vayamos a la presencia de Dios a orar pidiéndole al Señor, Señor, quiero tener un encuentro con vos y Señor, hablame y una revelación. Deja que el Señor haga como quiera. Señor, acá estoy. ¿Querés desarmarme? Desarmame. ¿Querés, Señor, transformar mi corazón? Transformalo. Señor, no vengo a buscar nada, no quiero impresionarte porque de hecho no te voy a impresionar jamás. Señor, vos me conocés. Sacá todo lo que hay de podrido en mi corazón todavía, sacalo. Sacalo, Señor, extirpá mi corazón, arrancá la parte que está fea, dame un nuevo corazón. ¿Y quién te dice que en una de esas Dios venga y te regale una experiencia como la de Pablo? Tenemos que cambiar nuestra manera de buscar a Dios. Dios no es el pibe de los mandados. Dios no es el cadete que nosotros tenemos para que nos haga los mandados. Dios es Dios. Dios es Dios.
Y Dios te va a tratar de la manera que sea para que entiendas y para que entendamos que Él es Dios. Dios no está a nuestro servicio. Somos nosotros los que tenemos que poner nuestra vida al servicio de Dios. Amén. Cuidado. Muchas de las sectas se forman así. Alguien que tuvo una revelación y o visión sale al mundo a contarla y atrapa a unos cuantos locos que salen a dar la vida, inclusive por su maestro o líder espiritual. Obviamente que vos vas a dar la vida por aquel que amás. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús. Aquel que pone su vida por sus amigos. Que aquel que pone su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor, por otro que aquel que pone su vida por ese otro. Si vos amás a alguien, vas a dar tu vida. Pero lo que estamos hablando es otra cosa acá. Mirá lo que dice el versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, ¿cómo eran las revelaciones? Grandes. No me exaltase desmedidamente, o sea, no me la crea. Decí conmigo, no me la crea. A ver, de vuelta, no me la crea. Me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás dice que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Lo que Pablo había experimentado era tan grande y tan fuerte que fácilmente se podría haber agrandado. Mirá lo que tuve, mirá la visión. ¿Ustedes tuvieron esa visión? Si te cuento lo que yo viví. Si te cuento, ni te cuento porque te va a dar envidia. Si te cuento lo que Dios me mostró, y Pablo dice, para que no me exaltase, para que no me agrande, para que no me la crea, dice, desmedidamente, me fue dado un ¿qué? Un aguijón en la carne. Pero acto seguido, dice un mensajero de Satanás para que me abofetee. El tipo se podría haber enorgullecido de las experiencias espirituales. Si les cuento, miren, la verdad es que vi el trono de Dios, era así, 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 así. Y además, ¿saben qué? Voy a escribir la mitad del 50% del Nuevo Testamento. Voy a fundar unas cuantas iglesias. ¿Ustedes qué van a hacer? Chiquititos. Si les cuento lo que Dios me mostró, si les cuento lo que Dios me prometió. Entonces, como Dios conoce el corazón del ser humano, dice, es verdad. O sea, yo me voy a encargar de que él tenga la experiencia que no buscó, pero que en definitiva tengo ganas de tener con él, dice Dios. Pero para evitar que el tipo se enorgullezca, le vamos a aplicar una dosis de aguijofarm, no de la Sinopharm. Le vamos a aplicar una AstraZeneca aguijón 20, no sé cuánto, para que el tipo no se la crea. Porque Dios sabe que el corazón nuestro es propenso a inflarse. Oh, mirá lo que Dios me mostró. Oh, mirá lo que Dios me dijo. Oh, mirá lo que Dios me dio. Oh, y entonces el corazón va. Y entonces Dios, como te ama tanto y como me ama tanto, dice, para evitar eso le vamos a meter un aguijón. Porque lo primero que Dios quiere evitar es que tu corazón y mi corazón se enorgullezcan. Dios quiere evitar que nos creamos que somos el ombligo del mundo, que todo gira porque nosotros lo hacemos girar. Entonces Dios dice, te voy a bendecir. No tengo problemas en decirte que te voy a bendecir, pero te voy a dar un aguijoncito. ¿Para qué? Para que no te vanaglories. Para que no te la creas, para que no te vuelvas un engreído, un tipo soberbio al que nadie puede mirar. Amén.
Es el método de Dios para mantenernos humildes, porque Dios al soberbio, ¿qué hace? Lo resiste, lo mira de lejos, pero da gracia al humilde. Amén. Dios te va a bendecir, pero es muy probable, si todavía no aplicó esa metodología, es muy probable que junto con la bendición, con la experiencia, Dios aplique una dosis de aguijón en tu alma para evitarte males mayores, para evitarnos males mayores. Hay personas que cuando son bendecidas por Dios con algo o en algo, se tornan rápidamente orgullosas. Comienzan a jactarse de sus logros, empiezan a mirar a otros con menosprecio, se creen más espirituales que otros, empiezan a mirar por encima del hombro a los demás, y entonces para evitar eso Dios permite que venga un aguijón a tu vida y a la mía. Y te dice, te voy a bendecir. Dios no reniega del hecho de que te va a bendecir. Dice, te voy a bendecir, quiero bendecirte, pero te voy a dar una dosis de un aguijón también para que mantengas la humildad, para que no te la creas. ¿Sí? No nos gusta este tipo de mensajes, no son atractivos, no son populares, pero es el método de Dios. Dios no reniega de los suyos. Dios dice, te voy a bendecir, quiero darte lo que te prometí, te aseguro que te lo voy a entregar, pero también quiero darte algo que te va a mantener en línea, te va a mantener ubicado en la palmera, para que no te enorgullezcas, para que no te pierdas cuando Dios te dé lo que te va a dar. ¿Sí? En primer lugar, la intención del aguijón de Dios, o de ese aguijón que viene a nuestra vida, la intención de Dios es mantenernos lejos del orgullo, evitar que el orgullo llene nuestro corazón y nos enfermemos de soberbia. Todos debemos conocer gente soberbia, ¿no? ¿Sí o no? Conocer gente soberbia que es tremendamente imposible siquiera mirarlos. ¿Por qué razón? Porque ellos creen que ellos hacen girar el mundo. El mundo gira porque yo lo hago girar. Y si el mundo se para es porque yo lo paré. Gente soberbia, gente engreída, que son vistos por Dios pero desde lejos. Dios no puede trabajar en un corazón así, ¿por qué? Porque hay resistencia. Dios mismo se pone como adversario del orgulloso. Dios lo resiste al soberbio. Es como que el soberbio viene y dice, bueno, voy a buscar a Dios, voy a buscar a Dios, y se vuelve a dar contra la pared. ¿Por qué razón? Porque Dios resiste al orgulloso, al soberbio. Por eso tenemos que venir con toda humildad delante de Dios. No creyéndonos que somos más que nadie. Señor, vos me conocés. Hace 14 años, dice el apóstol Pablo, lucho con una debilidad. Hace 14 años, Señor, me diste la oportunidad de ver tu trono de gloria. Pero en ese preciso momento también me colocaste un aguijón para que yo no me la crea. El trato de Dios duele, pero siempre es mejor. Siempre es mejor. ¿Amén? El trato de Dios duele, pero siempre es mejor. Ahora, lo primero que Dios hace entonces es permitir que ese aguijón venga para que no nos llenemos de orgullo. Cada vez que vos quieras enorgullecerte de algo, lo primero que va a hacer Dios es recordarte esa debilidad. Si todavía Dios no colocó un aguijón en tu vida, prepárate. ¿Cuántos le están pidiendo cosas grandes a Dios? 2 o 3. El resto le pide, sería una pena, una cosita chiquitita, así. Claro, ahora como saben que viene el antídoto, dicen no. ¿Cuántos le están pidiendo cosas grandes a Dios? Bueno, prepárense, porque va a venir. Si no vino, va a venir. Esta forma parte del calendario de vacunación espiritual celestial, cuya finalidad es evitar que nos enfermemos de orgullositis. ¿Sí? Entonces, cuidado. Puede ser una debilidad física, una debilidad emocional, algo que por dentro pincha. Cada vez que vos quieras agrandarte por algo, va a venir el pinchazo del Señor. Tic, ay.
Señor, perdóname porque la estoy creyendo. Ah. No, no sabes la experiencia que tuve. Ay, Señor, perdóname porque... Cada vez que vos te la quieras creer, va a venir el pinchazo del cielo a recordarte, tenés un aguijón. No quieras esconder tu debilidad detrás de tu espiritualidad. Amén. Cada vez que nos intentemos agrandarnos por algo que alcanzamos, recibimos o Dios nos reveló, vamos a sentir ese pinchazo en nuestro interior. Son aguijones en el alma que vienen a nuestra vida para evitar que nos llenemos de orgullo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Pablo reconoce que tenía un aguijón en la carne, versículo 7. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Pero acto seguido dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando leo esta historia, me recuerdo mucho la historia de Job. Mientras estudiaba y meditaba esta semana en la historia de Pablo, lo que él cuenta, me venía a la mente lo que había vivido Job. Job era un hombre intachable, un hombre recto, temeroso de Dios, perfecto, dice. No había nadie como él en su época y sin embargo Dios, por alguna extraña razón, permitió que viviese una serie de situaciones desafortunadas. ¿Sí? Dios mismo lo promociona delante del diablo a Job y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay nadie como él en toda la tierra. Y entonces el diablo dice, sí, de balde no te teme. Él sabe que vos cuidás de todas sus cosas. Pero permití que pasen ciertas cosas en su vida y vamos a ver si no murmura, si no calumnia, si no maldice tu nombre. Entonces Dios le da el ok al diablo para tocar todo menos a Job. Y cuando leo esta historia me doy cuenta que la única manera de que Satanás pudiera enviar ese mensajero a la vida de Pablo era teniendo el ok de Dios. De otra manera era imposible. Entonces Dios mismo le da a Satanás la posibilidad de tocar la vida de Pablo. Dios es el que le da el ok a Satanás para poder clavar este aguijón en la vida de Pablo. Por eso Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? De Satanás, para que me abofetee. Evidentemente, había marcas en la vida de Pablo que daban testimonio de lo que él había vivido o de lo que estaba viviendo. Yo te puedo asegurar que hay marcas en tu vida de esos aguijones. Que quizá nunca los contaste, pero son evidentes. Cada uno de nosotros acá tiene marcas de esos aguijones. Marcas en el alma, en el físico, en las emociones, en lo espiritual, porque son las áreas que afectan lo mental. Ahora vamos a ver mejor. Pablo dice, es en mi carne. Debe haber alguna señal. La gente debe haber visto alguna marca, algo físico que evidenciaba que este hombre estaba afectado por un aguijón. Entonces Pablo, yo me imagino que cada vez que quería agrandarse por esas visiones y revelaciones que había tenido, miraba a su físico y decía, esa revelación y esa visión tiene una marca. No solo en mi espíritu, no solo en mi alma, también en mi físico. Hay un aguijón. ¿Para qué? Para preservarme a mí del orgullo. Yo estoy seguro que vos tenés alguna marca, algún aguijón. En tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en tu físico. Que dan testimonio de que así como Dios te bendijo, también te vacunó contra el orgullo. En primer lugar. Y cada vez que vos querés sacar a relucir tu experiencia, lo que recibiste de parte de Dios, viene a tu mente el pinchazo. Sentís la estocada del Señor en tu costado o donde sea, en tu corazón, en tu mente, donde sea. ¿Qué está haciendo Dios recordándote? No te la creas. No te la creas, no te agrandes, no te creas omnipotente. El único omnipotente sigo siendo yo. Amén. ¿Podés identificar ese aguijón, esa marca? Si no la recibiste, prepárate.
Dios te va a bendecir, pero así como Dios te va a bendecir, va a venir la vacuna contra el orgullo. Todos podían ver el padecimiento de Pablo, razón que obliga a contar, entre otras cosas, esta experiencia guardada durante 14 largos años. Todos podían ver el aguijón que había en la vida de él. Algunos dicen que era un problema físico, un problema en la vista. Otros dicen que tenía que ver con que donde iba a predicar veía gente a la que él había matado, familiares de personas a las que él había matado cuando no era cristiano, y ahora que era cristiano los veía y se sentía como incomodado, ese pinchazo en su alma. Yo maté familiares de estas personas a las que hoy les vengo a predicar de Cristo. ¡Qué locura! Pero sea cual sea ese aguijón, todos lo podían ver. Era visible. Hay una marca en tu vida que es el aguijón que Dios permitió que venga, para que nunca te olvides que seguís siendo un hombre, una mujer en manos de Dios, tratado por Él, bendecido por Él, pero también marcado para que nunca nos olvidemos que todo es por Él y para Él. De nada sirve que Dios nos dé muchas cosas y después nos olvidamos de Dios y nos creemos que somos nosotros. Por eso Dios quiere estar. Te voy a tratar. Te voy a vacunar contra el orgullo. Vas a aprender a depender de mí. De una manera extraña, Dios permite entonces que el aguijón llegue a la vida de Pablo. Anotate esto por ahí, a vos que te gusta anotar, o si querés memorizarlo. Dios siempre hará lo que es mejor para los suyos y que traerá gloria a su nombre. Dios siempre está haciendo lo mejor para tu vida. ¿Esto es lo mejor, Señor? Sí, aunque vos no lo entiendas. Pero, Señor, me diste un aguijón, sí, aunque no lo creas, es lo mejor que pudiste haber recibido. Porque te vas a acordar de que si fuiste bendecido, si algo lograste, es gracias a mí y no gracias a vos. ¿Sí? Pablo habla de abofetear, pone de manifiesto que quedaron marcas de esa experiencia. Hay marcas que van a quedar, como te dije, si es que no están, van a quedar en nuestra vida producto de esos aguijones. También hablarán de las experiencias profundas con el Señor. Los moretones en el alma son y serán reflejos de profundas bendiciones que el Señor ha pensado entregarnos, pero eso no debe intimidarnos, sino que al igual que el apóstol debemos entender que es el motivo que Dios pone para que no nos llenemos de orgullo. Moretones en el alma. Tenemos moretones en el alma muchas veces. Y no sabemos cómo lidiar con eso. Es que en realidad tenemos que aprender a vivir a pesar de esos aguijones. ¿Sí? Amén. No resignación, no estoy hablando de resignación, estoy hablando de aceptación. La resignación es, bueno, listo, no queda más nada, no hago más nada. No, la aceptación es, Señor, vos tenés un propósito. Esta marca no vino por causa del pecado, vino después de haber tenido una experiencia profunda con vos. ¿Sí? Amén. Pablo, golpeado por el diablo, ¿quién lo hubiera pensado? Quizás has visto el rostro de un cristiano que siempre está sonriendo, que al parecer nunca tiene ninguna preocupación, que siempre está feliz y radiante. Y al haber pensado en tus propias circunstancias, has dicho en tu corazón, desearía ser como él. Al parecer no tiene problemas, él no debe soportar lo que yo hago, pero quizás tú has vivido mucho más como yo lo he hecho para saber que en ciertas ocasiones el rostro más radiante esconde las mayores presiones. Y muy a menudo el hombre que está siendo bendecido más por parte de Dios está siendo más abofeteado por el mismo diablo. Porque hay hombres que esconden su espiritualidad o sus debilidades, sus aguijones detrás de su manto de espiritualidad. Entonces a veces pensamos, ¡ay, qué feliz que está! Sonríe de oreja a oreja, quizá por dentro se está muriendo. Pero todavía no ha tenido la capacidad de decir, estoy mal. No porque pequé. Porque Pablo, el aguijón, la debilidad le vino producto de una experiencia con Dios, no por causa del pecado. Estoy mal, oren por mí, no aguanto más. Oh, algo raro debe andar.
tiene que ver con eso. Tiene que ver que muchas veces por servir y seguir al Señor hay aguijones que vienen y nos pinchan, molestan. Pero nosotros no nos damos cuenta, porque pensamos que la persona está sonriente, entonces como sonríe de oreja a oreja está feliz, la vida le sonríe, está todo bien, debe estar re bendecido. Y a lo mejor se está muriendo por dentro. A lo mejor no aguanta más. A lo mejor no sabe poner en palabras lo que le está sucediendo, cosas inefables, decía Pablo, a que todavía no sé cómo decirlas, no sé cómo expresarlas. Tuve un encuentro con Dios, pero no lo puedo describir, no puedo poner en palabras lo que me está sucediendo. Y acá hay gente que todavía está viviendo situaciones de debilidad, pero no sabe cómo expresarlas. Lo único que tenés que reconocer es, Señor, no doy más. En el momento en que vos decís, Señor, no doy más, el Espíritu Santo le dice, ahora sí. Ahora sí puedo empezar a trabajar en tu vida. Cuando en lugar de enorgullecerte, sos humilde. Cuando en lugar de creértela, bajás la guardia y decís, no doy más, Dios. No doy más. Lucho con esta debilidad hace años. Estoy cansado, Señor, de las cosas que me viven frustrando. Estoy cansado de vivir una vida sin sentido, Señor. No doy más. Entonces ahí viene el Espíritu Santo a renovarte, a fortalecerte. Amén. En segundo lugar, la intención del aguijón es mantenerte dependiente de Dios. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Dice, respecto a lo cual, 3 veces ¿qué? ¿Qué hizo 3 veces? He rogado. En la cultura en la que Pablo escribe, o a la que Pablo le escribe 3 veces, no significa literalmente 3 veces, sino que habla de algo continuo. ¿Sí? De algo que hizo de manera incesante. Entonces Pablo dice, 3 veces he rogado a Dios que me quite este aguijón. Yo estoy seguro que vos has clamado infinidad de veces pidiéndole a Dios, Señor, quítame esta situación. No la quiero más en mi vida, quítame esta lucha, sacame esto que me frustra, sacame esto que me molesta, sacámelo, Señor. Seguramente que muchas veces le has pedido a Dios y una y otra vez te has vuelto a encontrar con que parecía que Dios no escucha. ¿Sí? En tiempos de debilidad este hombre practicaba lo que él había enseñado. Por nada estén ansiosos, no se afanen por nada, sino que háganle a conocer a Dios todas sus peticiones en oración y ruego. Y estoy seguro que Pablo, cuando ese aguijón venía y pinchaba y molestaba, iba delante de Dios y decía, Señor, quítame este aguijón, sacame esto que me molesta. Y entonces se iba convencido de que Dios lo había escuchado. Y la humanidad que luchaba, que combatía en los miembros de Pablo, al igual que en vos y en mí, de repente se encontraba, no me duele, pero ¿qué pasaba? Que Pablo decía, no, las visiones que tuve, venía el pinchazo. Y entonces ese Pablo que creía que con la primera oración ese aguijón había sido quitado, descubría que el aguijón no se había ido. Entonces, imagínate la mente de este hombre, como la tuya y como la mía, diciendo, Señor, pero te pedí que me quitaras el aguijón. Quítame el aguijón. Entonces, como dejaba de pinchar, seguía con su rutina, su tarea pastoral, apostólica. Hasta la vez siguiente que decía, se encontraban nuevamente, hermanos, ¿qué les pasa? Déjense de bromas. Si yo les contara las misiones y revelaciones, ¡pam! Y ahí se acordaba, Señor, 2 veces te rogué que me quitaras esto que me duele, que me lastima, que me molesta. Pablo no, al igual que vos y que yo hemos hecho tantas veces. Pablo fue a Dios. Nadie le podía decir a Pablo, Pablo, tenés que orar más. No. Algún consejero de la época le diría, ¿revisaste cómo está tu interior? ¿Revisaste cómo está tu relación con el Señor? ¿No será que estás medio flojito, medio carnaza, Pablo, y que por eso vino este aguijón a tu vida? Y Pablo sentía el pinchazo y se acordaba. Tengo un aguijón en mi carne.
algo que me duele, que me perturba. Lo mismo que él enseñó, oren, busquen a Dios, él lo practicó. Sin embargo, él no podía ser libre de ese aguijón. ¿Se va entendiendo? ¿Cuántas veces has orado por situaciones que te incomodan, que te perturban, que te lastiman, que te pinchan, debilidades que venimos arrastrando hace años, y que una y otra vez vamos a Dios y le decimos, Señor, quítamela. Si yo te amo, te sirvo, quítamela. Y vos de repente emprendés tu vida nuevamente creyendo que ese aguijón desapareció hasta la próxima ocasión en que viene y te recuerda. ¡Pah! Y vos decís, Señor, no me escuchaste. Imagínate la mente de este hombre cuando iba a orar, afectada porque él no recibía respuestas. Lo mismo que había enseñado, él no lo podía experimentar en carne propia. Imagínate las emociones convulsionadas, revolucionadas en su interior, tratando de encontrar una respuesta. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué cada vez que oro siento que no me escuchás? El espíritu de este hombre, ¿cómo estaría de quebrantado por no ver respuestas en su vida? El físico, cansado de lidiar con lo mismo siempre. Se tenía que parar semana a semana o día a día, no sé cada cuánto se reunían, pero tenía que enseñar algo que todavía en su propia vida no podía manifestar. El mismo Dios del que él predicaba todavía no lo había sanado, no le había quitado ese aguijón. Qué tremendo, ¿no? Una y otra vez Pablo rogándole al Señor. Una y otra vez. No tiene que ver, quiero decirte que quizá ese aguijón que vos sabés que puede estar, quizá todavía alguno no lo recibió y diga, bueno, no lo recibí, perfecto, prepárate. Ahora, si hay un aguijón en tu vida, déjame decirte que no es que no hayas orado. Estoy seguro que has orado. Estoy seguro que Dios te ha escuchado. Pero es el método de Dios para mantenerte y mantenerme humildes, dependientes de Dios. Dios quizá nunca te libere de ese aguijón. Quizá Dios nunca te lo quite. Quizá te mueras con ese aguijón. Te vayas a la tumba con ese aguijón. Pero es el método de Dios para mantenerte y mantenerme humilde, dependiente de Dios. Para que cuando Dios nos dé mucho, no creamos que fuimos nosotros los gestores, los generadores de semejante bendición. Que todo digamos, Señor, esto es tuyo. Vos lo hiciste. Vos lo hiciste, no fui yo. No fui yo. Fuiste vos, Señor. Vos me diste la fuerza, vos me diste la habilidad, vos me diste la capacidad, vos me diste la sabiduría, Señor, es tuyo. No es mío. Y cada vez que vos te quieras agrandar, cada vez que vos y yo pretendamos creernos que fuimos nosotros, o que somos merecedores de algo, Dios va a venir con su aguijón. Te va a recordar que hay algo que vos todavía estás cargando y que te va a mantener humilde, dependiente de Dios. Amén. ¿No te ha pasado que durante años has orado por cosas que nunca tuvieron respuestas? Debilidades de las que nunca Dios te liberó. Esas debilidades te van a mantener dependiente de Dios. Vienen a ser como un maestro para nosotros. ¿No será esa la razón por la que hay respuestas que no llegan? ¿No será que por esa razón hay oraciones que nunca son contestadas? Por ejemplo, Señor, líbrame de ese aguijón, de esa debilidad. ¿Y qué tal si en lugar de decirle, Señor, líbrame de esa debilidad, le decís, Señor, ayúdame a recordar que eso vino para mantenerme humilde, dependiente de vos? ¿No estarás pidiéndole a Dios que quite esos aguijones que pinchan y que generan dolor en el alma, que tienen la intención de que aprendamos a depender de Él, de que aprendas a depender de Él? Dios no respeta la aritmética de nuestras oraciones, cuántas son las que hacemos,
ni la retórica de nuestras oraciones, qué tan bien pronunciadas están, ni la geometría de nuestras oraciones, qué tan largas son, ni la música de nuestras oraciones, qué tan melodiosas son, ni la lógica de nuestras oraciones, qué tan metódicas son, sino la divinidad de nuestras oraciones. ¿Cuánto es que derramamos el corazón? No son los dones, sino la gracia, la cual prevalece en la oración. Podemos pensar entonces que este aguijón empezó a trabajar en toda la vida de Pablo. En la dimensión física era visible, un aguijón en la carne. En la dimensión mental, en cuanto a que era un mensajero de Satanás. ¿Cómo Dios permite que un mensajero de Satanás venga a tocar mi vida? Sí. ¿Sí? Sí, Dios lo puede hacer. Tiene una dimensión emocional. Imagínate las preguntas que este hombre tendría para hacerle a Dios. Y cómo esas preguntas sin respuestas influirían en sus emociones. No sigo más a Dios porque Dios no me respondió la oración, entonces no quiero saber más nada con Dios. Eso habla de un aguijón que no se pudo entender cuál era su propósito y desestabilizó toda una serie de emociones. Por eso cuando los aguijones vienen y no entendemos la palabra, nos apartamos de Dios. Los aguijones vienen a recordar que, primero, Dios trata con nosotros para mantenernos humildes. Y en segundo lugar, vienen a recordarnos que solamente debemos mantenernos dependiendo de Él. Amén. Los aguijones en el alma nos enseñan a permanecer dependiendo de Dios. Aun cuando no tengamos las respuestas que buscamos, sabiendo que Dios está en el asunto. Dios nunca buscará el mal de los suyos. Todo lo que Él hace y todo lo que permite, lo hace pensando en que sus planes para nuestras vidas se desarrollen en plenitud. Y en tercer y último lugar, su gracia es suficiente siempre. Amén. Su gracia es suficiente siempre. Mirá lo que Dios le dijo a Pablo en el versículo 9. Pablo orando y diciendo: Señor, quítame este aguijón. Y viene la respuesta de Dios. Y me ha dicho, ¿qué cosa? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Bástate mi gracia, mi poder, mi gracia es más que suficiente. Pablo no se amargó cuando no obtuvo la respuesta que esperaba. Fíjate qué interesante, él no se amargó. No se enojó con Dios porque no le concedió su petición. No dijo, bueno, no quiero saber más nada con Dios. No, Pablo entendió, Dios me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué? Porque cuando vos y yo nos llenamos de orgullo y no hay un aguijón que nos haga volver a Dios, nos apartamos cada vez más de Dios. Pero cuando tenemos un recordatorio en nuestra alma, en el interior, en nuestro espíritu, que nos hace una y otra vez volver a Dios, entonces el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Una y otra vez, Señor, dependo de vos. Una y otra vez, Señor, acá estoy. Una y otra vez, Señor, es para la gloria de tu nombre. Una y otra vez, Señor, te pertenezco. Entonces Dios usa eso para traerte. Una y otra vez. Una y otra vez. Cuando sientas el pinchazo, Dios llamándote. Cuando quieras irte por cualquier otro lado, vas a sentir el pinchazo de Dios diciéndote: volvé, 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 vení, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entendió Pablo que la mejor medicación para su problema era la gracia de Dios en él y a través de él. Esto nos enseña a no juzgar rápidamente como suelen hacerlo los religiosos, que creen que cuando alguien tiene algún tipo de problema o dificultad debe ser porque está en pecado o porque algo está haciendo mal. O tiene un aguijón en la carne, alguna se mandó seguro. Yo lo conozco bien. Y no necesariamente. Dios quizás fue el que permitió que un aguijón venga a tu vida a recordarte. Nunca se trató de vos. Siempre se trató de mí. Seguramente que Pablo esperaría que Dios obre quitándole la carga que arrastraba, pero esta vez Dios mismo decide romper sus reglas y en lugar de quitarle esa carga,
ese aguijón, en lugar de quitarle esa carga, le dice que su gracia obraría a favor de él, proveyéndole fuerzas nuevas para poder seguir adelante a pesar de esa carga. Hay cargas que Dios no te va a quitar. Lo que va a hacer es darte la fuerza para que puedas seguir adelante, aún con esa carga. Ahí obra la gracia de Dios. Ahí opera la gracia y el favor de Dios. Hay cargas que Dios nunca te va a quitar. Hay otras que sí. Quizá Dios nunca te libere de ese aguijón, pero te va a dar las fuerzas para continuar adelante a pesar de ese aguijón. Hay cosas que Dios nunca, oraciones que Dios nunca va a responder. Pero a pesar de eso, día a día, Dios te va a proveer una dosis de su gracia para que puedas continuar hacia adelante. Amén. No podemos recibir la suficiencia de Dios mientras no reconozcamos nuestra insuficiente autosuficiencia. No podemos recibir la suficiencia de Dios, la gracia de Dios, mientras no reconozcamos nuestra insuficiente autosuficiencia. Es decir, tenemos que reconocer, no podemos solos. No podemos continuar adelante solos. No podemos seguir sirviendo al Señor solos. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Necesitamos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios te libera de ese aguijón, corremos el riesgo de mañana estar en la vereda de enfrente, resistidos por Dios, siendo resistidos por Dios. Entonces Dios dice, si yo no le pongo este aguijón, esta persona que hoy dice amarme, mañana va a estar negándome. Viene Dios y coloca su aguijón, y eso te hace dependiente de Dios y de su gracia. Nos hace dependientes de Dios y de su gracia. Amén. Cuando no reconocemos en medio de las dificultades que solos no podemos, es cuando restamos fuerzas al obrar de Dios y no podemos recibir sus fuerzas nuevas. Lo que vos y yo tenemos que hacer hoy es, Señor, hasta acá llegué. Soy débil. Soy débil. No importa la debilidad que estás enfrentando, decirle al Señor, Señor, soy débil, no puedo solo. Entonces, cuando tenemos la capacidad de reconocer que somos débiles, necesitados de la gracia de Dios, lo que hace Dios es, viene y te dice, te voy a bendecir. ¡Pah! Acordate que esa es una marca que te va a enseñar a depender en todo tiempo de mí. No te voy a liberar de ese aguijón, te voy a dar fuerzas nuevas cada mañana, cada día, para que a pesar de esa debilidad puedas continuar hacia adelante. Amén. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos siempre, en todo tiempo, para continuar cumpliendo con lo que Dios nos ha pedido. Cuando te sientas débil, recuerda, su gracia es más que suficiente para tu vida. Amén. Cuando sientas que alguna debilidad física te golpea o abofetea, su gracia es más que suficiente para tu vida. Amén. Cuando alguna situación quiera abofetearte, su gracia es y será más que suficiente para ayudarte y brindarte la fuerza que necesitas para continuar hacia adelante. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor.